Esta semana que viene, los días 23, 24 y 25 de julio, hay una conferencia, hay un curso totalmente gratis en la iglesia del centro a la que nosotros podemos ir. El curso que van a dictar es de consejería bíblica. Viene un pastor colombiano que es muy conocedor en esa materia, así que los animamos, hermanos. Van a ser los días 23, 24 y 25. El día 23 eso comienza a las 5 de la tarde, porque como es un día laborable, va a ser desde las 5 como hasta las 7 de la noche, si no mal recuerdo. Los días 24 y 25 sí va a ser todo el día. Pero el curso sobre eso, mis hermanos, sobre consejería bíblica. En ese curso enseñan cómo nosotros como hijos de Dios estamos llamados todos a dar consejo a todo aquel que lo necesita, pero desde una perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Así que, hermano, todo aquel que desee ir con nosotros se puede comunicar con el pastor, se puede comunicar con la esposa del pastor, se puede comunicar conmigo. Nosotros siempre armamos un grupito y nos vamos todos juntos a esos eventos donde de verdad somos muy edificados. Ahora bien, hermano, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Esdras. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Esdras capítulo 13. Esdras capítulo 13. El libro de Esdras, como lo hemos comentado desde hace varias semanas, y también para aquellos que estaban visitándonos por primera vez o que no han seguido la secuencia, les comentamos lo siguiente, mis hermanos. Esdras tiene como tema central el regreso del pueblo de Israel, el regreso de los judíos. Ellos estaban exiliados en Babilonia. El imperio babilónico había tomado al pueblo de Israel y se lo habían llevado de su tierra, se lo habían llevado de su patria. Y ellos duran 70 años como esclavos fuera de su país. Así que el libro de Esdras lo que relata es cómo ellos regresan a su tierra. Y más allá de que regresan a su tierra, el libro se centra en que ellos, además de regresar a su tierra, ellos tienen el permiso del rey Ciro de reconstruir el templo. Así que no era solamente que ellos iban a volver físicamente, no era solamente que ellos iban a regresar físicamente a la tierra, sino que también ellos iban a reconstruir el templo. Ellos iban a tener la reconstrucción del templo y por lo tanto ellos iban a reconstruir su vida espiritual. Es algo que debemos tener en cuenta para entender el tema de hoy. El pueblo vuelve a su tierra, pero no solamente vuelve físicamente, el pueblo vuelve a su vida espiritual, el pueblo vuelve a adorar a Dios. El Espíritu de Dios movió a Ciro, el rey de Persia, como lo vimos en el capítulo 1, para que permitiera que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Es decir, los liberó del exilio y les permitió adorar a Dios conforme a las leyes de Moisés. Hermanos, si los que tienen un poco más de tiempo pueden ayudar a los hermanos a encontrar el pasaje para que no nos distraigamos, por favor, se nos agradecería. Ahora bien, es precisamente de esto que vamos a hablar durante la predicación de esta mañana. Y la predicación de esta mañana tiene por título: el pueblo vuelve a adorar a Dios. Para aquellos que están anotando, repito la frase: el pueblo vuelve a adorar a Dios. El pueblo vuelve a adorar a Dios. La semana pasada, nuestro pastor nos explicó que cuando los judíos volvieron del exilio, cuando ellos vuelven otra vez, la prioridad de ellos fue reconstruir el templo. Lo vimos en el capítulo 2 y parte del capítulo 3, cómo los judíos, en vez de pensar en reconstruir sus casas, sus negocios o cosas de ellos, para ellos la prioridad era reconstruir el templo. Eso era para ellos lo más importante. Que el templo lo volviesen a levantar, que el templo lo volviesen a construir. Y específicamente la semana pasada, nuestro pastor nos explicó que lo primero que ellos reconstruyen es el altar del holocausto. El altar del holocausto era un lugar al que ellos llevaban un animal que era sacrificado. Lo quemaban por completo, todo menos la piel, y ese sacrificio era para el perdón de los pecados. Esto va a ser importante para entender el tema de hoy, para entrar en contexto. Lo primero que ellos reconstruyen es el altar del holocausto. ¿Qué es el holocausto? La quema del animal, la quema de los animales.
Y ellos cuando hacen ese sacrificio, ese era para el perdón de los pecados. Para ellos, simbólicamente, cuando subía el humo del animal que ellos estaban quemando, lo que estaba subiendo era adoración hacia Dios. Eso era simbólicamente lo que ellos tenían en su mente cuando ellos hacían esos sacrificios. Pero debemos recordar que tanto los holocaustos como el resto de los sacrificios que se hacían en el templo, ellos tenían como representación lo que iba a suceder después, en el último y gran sacrificio, vivo y santo por el perdón de nuestros pecados, que es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo decía el pastor en la introducción hace rato, que nosotros creemos en Cristo porque Él tomó nuestro lugar, porque Él fue sacrificado en lugar de nosotros. Y esto pasaba también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo, para que Dios le perdonara sus pecados, llevaba animales, llevaba corderos, llevaba aves, llevaba varios tipos de animales que eran determinados en la ley de Moisés. Y ese animal era sacrificado representando esto. Como para Dios, en la ley de Moisés, la paga del pecado es la muerte. En lugar de que muriera el pecador, morían los animales en sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, como lo explica nuestro pastor, en lugar de morir nosotros, muere nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de los sacrificios, de los holocaustos que se hacían, era una representación de lo que iba a pasar en el futuro con Cristo. Así como el pueblo de Israel hacía holocausto, sacrificando animales, en el Nuevo Testamento Cristo fue sacrificado en nuestro lugar. Y aunque Él no fue quemado como lo hacían en los holocaustos, la sangre de Él fue derramada y fue rociada como lo hacían en el altar del holocausto. Y hoy vamos a aprender que después de reedificar ese altar, los sacerdotes vuelven a sus labores y por lo tanto vuelven a alzar sus voces en alabanza a Dios. Ahora sí vayamos al texto, mis hermanos. Esdras capítulo 3, y hoy vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 13. Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 13. Como les comenté en la introducción, el tema se llama El pueblo vuelve a adorar, o el pueblo vuelve a adorar a Dios. La semana pasada reconstruyen el altar del holocausto, vuelven los holocaustos. Y en esta semana, en este pasaje, ellos vuelven otra vez a sus actividades de los sacerdotes, de la alabanza y de la adoración. Hoy vamos a hablar bastante acerca de eso, acerca de qué es la alabanza, acerca de qué es realmente la adoración. Y algo que deseo aportar antes de leer el texto es recordar un poco algo que nos dijo nuestro pastor la semana pasada. Recordemos que la semana pasada estuvimos leyendo los primeros 7 versículos de este pasaje. Y en esos 7 versículos nos dice que cuando ellos reconstruyen el altar del holocausto, ellos vuelven otra vez a hacer los sacrificios. Pero nuestro pastor hizo énfasis en una frase que se dice mucho en ese pasaje. Y es que ellos hacían los holocaustos conforme a lo que estaba escrito, conforme a los ritos de la ley de Moisés. Es decir, cuando ellos reconstruyen el altar del holocausto, ellos no hacen rituales nuevos. Ellos vuelven a los rituales que ya Dios les había mandado. Ellos vuelven a hacer lo que ya estaba escrito. Vuelven a celebrar las fiestas judías que estaban ya descritas en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Así que ellos comienzan otra vez a hacer los holocaustos, pero conforme a lo que estaba escrito. Y hoy vamos a aprender que ellos vuelven otra vez a hacer alabanzas a Dios, pero igual, conforme a lo que estaba escrito. Eso va a ser importante para aprender acerca del tema de hoy. Versículos 8 y 9 nos hablan de la primera parte de nuestro tema, que tiene por título la unidad para volver a su servicio. Ese va a ser el primer punto que vamos a tratar en esta mañana. La unidad para volver a su servicio. Versículos 8 y 9. Que nos dice lo siguiente: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, Jesúa, hijo de Josadá, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos,
Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Esos versículos 8 y 9, noten que dice que los levitas vuelven a sus labores, los levitas vuelven a sus trabajos, pero hay dos reglas que se cumplen allí en ese texto. Primeramente dice que debían hacerlo los levitas. ¿Y por qué deben hacerlo los levitas? Porque eso ya estaba establecido en la ley de Moisés anteriormente. La ley judía decía que los únicos encargados del templo iban a ser los levitas. Así que ellos están haciendo la reactivación del servicio, pero no como ellos querían, no como se les ocurría, sino como estaba escrito. Ellos vuelven a hacerlo como estaba escrito. Además, dice el texto que eran los varones de 20 años para arriba. ¿Y por qué pasa eso, que era de 20 años para arriba? Por el mismo punto que estamos hablando. Porque así estaba escrito. La ley decía que debían activar el servicio los levitas. Y la ley decía que los sacerdotes, para comenzar a ejercer, debían tener más de 20 años. Así que ellos comienzan otra vez el servicio. Comienzan otra vez con la adoración a Dios. Pero el punto focal es que ellos comienzan a hacerlo conforme a lo que estaba escrito. Y aquí quiero hacer un paréntesis de algo que no es parte de nuestro tema, pero que se ve mucho hoy en día. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto de que ellos vuelven a hacerlo como estaba escrito? Porque hoy en día hay una doctrina que es una total herejía. Y quiero comentarles cuál es esa doctrina totalmente equivocada, totalmente falsa, pero que es muy popular. Y es la supuesta doctrina de la adoración espontánea. Muchos hoy en día creen que la adoración puede ser algo espontáneo. Es decir, muchas personas tienen por concepto que la adoración puede ser a la manera de cada quien. Ok, volvemos. Muchas personas hoy en día piensan que la adoración puede ser algo espontáneo. ¿Qué significa eso de la adoración espontánea? Es lo siguiente, cada quien adora a Dios como quiere adorar. Tú eres libre, haz lo que dicte tu corazón, adora a Dios como tú te sientas mejor adorando a Dios. Y bíblicamente eso es falso, mis hermanos. Eso es una herejía total, eso es una aberración para Dios, eso que muchas personas dicen, de que la adoración es espontánea, de que cada quien adora a Dios como quiera adorarlo, de que tú lo adoras de una manera y yo lo adoro de otra, que cada quien adora a Dios a su modo, a su manera y a su gusto. Por eso nosotros vemos en este texto que ellos vuelven otra vez a activar el servicio, pero ellos activan el servicio según lo que estaba escrito. Ellos activan el servicio según lo que estaba escrito. Vuelven por eso los levitas y vuelven los varones mayores de 20 años porque así estaba escrito. Recuerden que en ese momento el templo está destruido. Muchos de los principales sacerdotes de las generaciones anteriores ya murieron. La mayoría de esos sacerdotes que iban a ejercer eran sacerdotes nuevos, nuevas generaciones que no habían estado, muchos de ellos ni siquiera habían vivido en Jerusalén. Ellos bien pudieron levantarse y decir, bueno, vamos a hacer aquí algo nuevo. Vamos a hacer nosotros un movimiento nuevo. Nuestros padres adoraban a Dios de una manera, pero nosotros vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a modernizar un poco. Y ellos no hacen eso. Ellos vuelven a hacerlo, pero conforme a lo que está escrito. Y además de hacerlo conforme a lo que está escrito, también ellos lo hacen en unidad. Ellos lo hacen, además de hacerlo conforme a lo que estaba escrito, lo hacen en unidad. Porque noten que el versículo 9 dice, Jesúa también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad y sus hijos y sus hermanos levitas. Y la frase en la que quiero hacer énfasis es cómo comienza el versículo 9, como un solo hombre, que eso también lo vimos en los versículos pasados. Que ellos volvieron como un solo hombre, ellos se reúnen y comienzan a edificar otra vez el templo. Y aquí vemos que como un solo hombre ellos comienzan a hacer el servicio de los levitas. La unidad es algo
fundamental para el pueblo de Dios que está volviendo a adorar. La unidad es algo fundamental para ese pueblo de Dios que quiere volver a alabar al Señor. Y eso también tiene que ver con la iglesia de hoy. Dios ha llamado también a su iglesia a adorarlo en unidad, como un solo hombre, como un solo pueblo, adorando a un único Dios. La unidad es algo muy importante en la adoración. Así que, hermanos, nosotros en esos versículos 8 y 9, nosotros vemos eso. La unidad para volver al servicio. Vuelven a activar el servicio, vuelven a activar las labores de los sacerdotes. Lo hacen en unidad y lo hacen conforme a lo que está escrito. Y eso nos debe enseñar a nosotros un principio de cómo nosotros debemos hacer el culto de adoración a Dios. Que debemos de hacerlo cumpliendo esos dos principios. Nosotros debemos adorar a Dios conforme a lo que está escrito y nosotros debemos adorar a Dios en unidad. No con divisiones, no con pleitos y conflictos internos, sino en unidad. Por eso la iglesia se reúne cada domingo. Esa es una de las razones por las cuales cuando alguien me pregunta, ¿por qué yo debo ir a la iglesia si tú me has dicho que yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo? Tú me has dicho que la salvación es individual, que la fe es individual y que yo puedo tener una comunión individual con Dios. Entonces, ¿para qué yo voy a la iglesia? Y una de las razones, de las muchas razones por las cuales nosotros venimos a la iglesia es para adorar a Dios en unidad como Él lo ha establecido. Dios ha establecido que su pueblo se reúna y a una sola voz su pueblo le adore, su pueblo le cante, su pueblo alabe su nombre en unidad. Así como lo estaban haciendo aquí los israelitas. Así que esos son dos principios que debían hacer ellos, pero también que nos traspasamos a lo que es la iglesia de hoy. Ellos vuelven a activar el servicio de los sacerdotes a lo que se hacía en el templo. Pero lo hacen siguiendo esos dos principios. Lo hacen en unidad y lo hacen conforme a lo que está escrito. No inventan algo nuevo, no lo modernizan, lo hacen conforme a lo que está escrito. Y eso nos lleva a nuestra parte 2, que está en el versículo 10 y es la siguiente, mis hermanos. Y es la colaboración para activar el servicio. Eso es lo que vemos en el versículo número 10. Esdras capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Noten que ahí nombra unas personas que no eran sacerdotes, que eran ahí en nuestra traducción, dice los albañiles. Esta traducción lo dice de esa manera para nuestro lenguaje, para que lo entendamos mejor. Pero era en general todas las personas que estaban haciendo la mano de obra para reconstruir el templo. Así que todos aquellos que no eran sacerdotes igual colaboran con el culto de adoración. Ellos vuelven otra vez a adorar, pero como lo leímos anteriormente, no todos ellos iban a ofrecer un sacrificio. No todos iban a hacer la alabanza, no todos iban a adorar. Habían otros que estaban encargados de la mano de obra para reconstruir el templo. Pero aquellos que estaban encargados de eso, de la mano de obra para reconstruir el templo, ellos aportan su colaboración para que se vuelva a adorar al Señor. Noten que ahí dice que le llevaron címbalos, trompetas, los instrumentos que usaban para ese momento, conforme a la ordenanza de David en muchos salmos. Que David en muchos salmos dice: alaben a Jehová con címbalos, con trompetas, porque eran los instrumentos que existían en ese momento. No es que los instrumentos actuales sean pecaminosos, es que los instrumentos actuales no existen en ese tiempo. Entonces, el punto es que ellos buscan colaborar con la adoración al Señor. No todo el mundo iba a tener la misma función, pero todo el mundo iba a colaborar hacia lo mismo, a que se adorara el nombre del Señor, a que se alabara el nombre del Señor. Y cuando estaba leyendo esto, uno de los pasajes que recordé fue 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de la cuestión de los dones. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones, él dice que nosotros somos un cuerpo que tiene muchos miembros y como tiene muchos miembros, no todos hacen la misma cosa. Y él da el ejemplo del cuerpo, que la mano hace algo, que la oreja hace algo, que cada uno hace algo. Y aquí, pero el punto de todo es el mismo, que es adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que estaban haciendo ellos en este momento.
Los sacerdotes no iban a trabajar físicamente, los sacerdotes iban a estar en el templo adorando a Dios, iban a volver a adorar a Dios, pero los que sí iban a trabajar físicamente, criollito les se los digo, los que iban a echar pico y pala para levantar el templo, ellos le colaboraban a los que iban a hacer la parte espiritual, que eran los sacerdotes. Se colaboraban mutuamente, había una colaboración mutua para activar el servicio a Dios. Y se los ilustro también de esta manera con una reflexión que siempre nos hace particularmente nuestro pastor. Nuestro pastor siempre ha enseñado públicamente que en el culto de adoración todos los hermanos tienen la misma importancia. El hecho de que no todos los hermanos estén cantando, utilizando los micrófonos, no quiere decir que todos los hermanos no adoren al Señor. La adoración al Señor es algo colectivo, es algo que hacemos todos los de la iglesia. Y asimismo, cada uno podemos tener una función diferente, pero con el mismo objetivo. Y el objetivo es adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Y eso es algo que es importante que lo tengamos en nuestra mente, en nuestros corazones. Ahí nosotros vemos que ellos iban a tener funciones diferentes. Los sacerdotes iban a hacer algo, mientras los otros estaban trabajando físicamente. Pero aquel que estaba trabajando físicamente colaboraba con la parte espiritual. Porque entendía que la parte espiritual era la más importante. Porque entendía que ellos estaban haciendo eso para adorar al Señor. Y sigamos el texto desde el versículo 11, noten lo que nos dice. Versículo 11, y cantaba, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Este versículo 11 nos da la apertura a nuestra tercera parte del tema, y es la siguiente. El motivo de la adoración es la misericordia de Dios. En ese momento, para este pasaje en específico, el motivo de la adoración es la misericordia de Dios. Porque noten que en el versículo número 11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. El pueblo es motivado, el pueblo es movido a presentar alabanzas y adoración a Dios por el motivo de recordar su bondad y su misericordia. Y hay muchos otros pasajes donde se dice explícitamente esto que estaba diciendo el pueblo, con que alabaran a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Quienes puedan, acompáñenme por un momento al libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 1. Salmo 106, versículo 1, dice lo siguiente, mis hermanos. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y ahí al ladito, en el Salmo 107, versículo 1, dice lo siguiente. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así como esos dos, hay muchos otros salmos donde también se dice esa frase. Era una frase recurrente, era una frase común, era algo que estaba en la mente del pueblo de Israel, muy recurrentemente. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero para nosotros entender lo que implicaba esto, nosotros debemos recordar de dónde venía el pueblo. Porque mis hermanos, como lo hemos compartido también en muchas otras prédicas, es muy fácil decir, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia cuando todas las cosas están bien. Cuando todas las cosas me van bien, para mí va a ser muy fácil decir, alabo al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es muy fácil cuando mi trabajo va bien, mi economía va bien, mi familia va bien y todo lo que yo quiero hacer, todo lo que yo me propongo, yo lo logro. Es facilito decir eso. Alabo a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero debes recordar el contexto de dónde viene Israel. Israel está volviendo al pueblo después de 70 años de exilio. El pueblo duró 70 años de esclavo, duró 70 años fuera de su país, duró 70 años siendo oprimido por un rey despiadado como lo era Nabucodonosor. Muchas personas piensan que Nabucodonosor era muy bueno porque hay un capítulo en el libro de Daniel donde él
alaba a Dios, pero ese es un solo momento en el que Dios lo mueve a eso. Pero en línea general, Nabucodonosor era un rey despiadado, que a los de Israel, a muchos los torturó, los quemó, le hizo muchas cosas a los del pueblo. Entonces el pueblo viene de 70 años de opresión. El pueblo viene de 70 años de ser oprimido por un régimen totalitario. Si 25 años es mucho, imagínense 70. 70 años oprimidos. 70 años por un rey malvado. 70 años donde ellos son esclavos y además de ser esclavos, están fuera de su tierra. Muchos de los que se fueron al exilio cuando pasa esto de Esdras ya habían muerto. Muchos murieron en el exilio. Muchos fueron asesinados por el imperio babilónico. Y muchos de los que estaban regresando tenían familiares que pasaron eso, que pasaron torturas, que fueron asesinados, que pasaron por muchísimas cosas. Y a pesar de todo eso, el pueblo canta al Señor y dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y ahí cobra sentido, mis hermanos. El Señor siempre es bueno. El Señor siempre es misericordioso. Sin importar las circunstancias que nosotros vivamos, el Señor siempre es bueno. El Señor siempre es misericordioso. La bondad y la misericordia de Dios no es algo que está sujeto a las circunstancias. No es algo que está sujeto a nuestras perspectivas también. Porque ciertamente el pueblo pasó muchas calamidades. El pueblo duró 70 años sufriendo, sí es verdad. Pero no por eso Dios dejó de ser bueno. No por eso Dios dejó de ser misericordioso. Porque recordemos que antes de ellos ir al exilio, Dios muchas veces se los advirtió por medio de Jeremías. Si ustedes leen el libro de Jeremías, se dan cuenta que Jeremías es el profeta que Dios utiliza para advertirles de eso. Para advertirles que el imperio de Babilonia viene, se los va a llevar y todo eso. Pero el pueblo no le hizo caso a Jeremías. El pueblo decía que Jeremías estaba mintiendo. El pueblo le creía a otras personas que decían que eran profetas y que decían cosas positivas. Hay una parte en el libro de Jeremías que siempre me ha llamado la atención. Y hay una parte en la que se levantan unos profetas y dicen, Jeremías está mintiendo. Dios nos ama, Dios no puede permitir que a nosotros nos castiguen, Dios no quiere eso para tu vida. Dios lo que quiere es cosas buenas para ti solamente. Muy parecido a los falsos profetas de hoy en día salieron en el tiempo de Jeremías. Y mis hermanos, adivinen a quién le creyó el pueblo. ¿Le creyó a Jeremías que dijo que venía la calamidad o le creyó al falso profeta que dijo que todo era bonito? Le creyeron a los falsos profetas y a Jeremías no le creyeron. Le decían, ¿cómo es posible que un profeta de Dios hable de cosas malas? ¿Cómo es posible que un profeta de Dios hable de castigo? Tal cual como pasa hoy en día. Así que mis hermanos, el Señor siempre es bueno, el Señor siempre es misericordioso. Porque a pesar de que el ser humano recibe castigo, el Señor advierte. En su palabra, el Señor advierte. El Señor dice cuál es el camino que nosotros debemos seguir, pero nosotros no le hacemos caso. Y cuando viene la calamidad, nosotros dudamos de la bondad de Dios. Seguramente a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, posiblemente a algunos de ustedes también les ha pasado. Viene la calamidad y comenzamos a cuestionarnos de que por qué Dios me hizo eso. Pero no recuerdo que Dios me advierte en su palabra. Dios me dice cuál es el camino en el que debo andar. Y si no hago caso, tendré consecuencias por no hacerle caso a Dios. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo. Dios le advirtió al pueblo, arrepiéntete, deja de idolatrar, deja de creer en otras cosas, cree solo en mí, pero el pueblo no le hizo caso a la voz de Dios y reciben su calamidad. Pero a pesar de que ellos reciben su calamidad, en Jeremías capítulo 30 Dios dice, cuando se cumplan 70 años yo lo voy a hacer regresar y van a volver a buscarme y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón. Jeremías capítulo 30 relata eso, en lo cual Dios dice que a pesar de que el pueblo fue infiel, a pesar de que el pueblo desobedeció, a pesar de que el pueblo de Israel se apartó de él seguía siendo fiel a su pacto, a su promesa. Él seguía siendo fiel al pacto, a su promesa. Porque recordemos que desde Génesis 3:15 se ha venido desarrollando una promesa que incluía al pueblo de Israel. No era exclusiva solamente para ellos, pero la incluía. Y esa promesa es que en ese pueblo iban a ser el Señor y Salvador Jesucristo.
Y como eso no había sucedido, el pueblo no podía ser destruido todavía. Así que, mis hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que Él promete. Y nosotros debemos tener la misma actitud que tuvo el pueblo en este momento. Alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En los momentos difíciles, usted y yo debemos hacer lo mismo. Alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hay otro salmo que dice, que no lo tengo apuntado, pero hay otro salmo que dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, haciendo alusión a esto mismo, que la misericordia de Dios es infinita. Y si te preguntas qué es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es muy parecido a la gracia. La gracia es cuando Dios te da algo que no merece. Una vez escuché un predicador que decía, la misericordia es cuando Dios no te da algo que sí te lo merece. Eso es misericordia. Cuando mereces un castigo, pero no te da el castigo, eso es misericordia. Y la Biblia hoy nos enseña que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios nunca se termina, la bondad de Dios nunca se termina. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, como lo dice en el versículo número 11. Y noten que el resto del texto nos dice lo siguiente. Porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y noten lo que dicen los últimos dos versículos. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, se oía el ruido hasta muy lejos. ¿Por qué se escucha ese gran júbilo? Porque algunos incluso lloran en ese momento que están cantándole a Dios. Porque ahí específicamente habla de los que eran más ancianos en el pueblo. Muchos de los que estaban en ese momento, muy posiblemente estaban en el momento que el pueblo de Babilonia vino y se los llevó cautivo. Muchos vieron al templo derrumbarse. Muchos vieron como la casa de Dios era destruida. Y muchos duraron esos 70 años con eso en su mente de que la casa de Dios la destruyeron. Pero llega el momento, por la bondad de Dios y por la misericordia de Dios y por la fidelidad a su pueblo, llega el momento en el que ellos ven que todo está siendo reconstruido. Imaginemos por un momento la alegría que sintió ese pueblo, mis hermanos. Y hay una ilustración que creo que puede ser muy clara para nosotros y no es casualidad que estemos predicando eso en este momento de la historia de nuestro país. Lo que ellos estaban presenciando es como si el pueblo de La Guaira, de las personas que sufrieron el terremoto, estuviesen viendo cómo están levantando otra vez los edificios, cómo están levantando su casa, cómo todo eso que ellos vieron derrumbarse y todas las personas que murieron en los escombros y toda esa tragedia que pasó, es como si ese mismo pueblo, luego de varios años, viera que están reconstruyendo todo lo que fue destruido. Eso le pasó al pueblo. Ellos vieron cómo el pueblo de Babilonia les destruyó el templo, les destruyó la casa de Dios. En términos más actuales, les destruyó el sitio donde se reunía su iglesia. Eso se les destruyeron. Y en ese momento ellos están viendo cómo el templo está siendo reconstruido. Por eso ellos son movidos al júbilo, a la alegría. Por eso muchos lloraban. Y era tanto el júbilo que, como dice el texto, los que estaban lejos no distinguían si estaban llorando o si estaban alegres. Porque ellos clamaban a gran voz, cantando lo que dice el versículo 11, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y con ese texto, mis hermanos, nosotros podemos aprender varias cosas acerca de lo que es la adoración. Hace unos días estaba hablando con una persona y yo le decía, no es pecado que cantes a Dios alegremente, por supuesto que no lo es. No es pecado que aplaudas, no es pecado nada de eso. Pero la razón por la cual nosotros acá, en nuestra iglesia particularmente, hemos cambiado el tipo de alabanza por una alabanza más tranquila, por así decirlo, es porque hemos entendido que
el centro de la adoración es la gloria de Dios, no la satisfacción personal de cada uno de nosotros. Un día, la misma pregunta que quizás muchos de ustedes se hacen con respecto al cambio del tipo de alabanza y eso, una vez yo también le hice esa misma pregunta a otra persona que va a otra iglesia. Le pregunté, hermano, ¿por qué en este tipo de iglesias no hay tanta batería, no hay tanto júbilo, no hay tanta alegría? Y ese hermano me hizo una pregunta que fue lo que me hizo entender todo esto. Ese hermano me pregunta, cuando nosotros hacemos una alabanza que a veces es muy movida, que a veces es muy alegre, ¿qué realmente estamos buscando? ¿Estamos buscando que Dios sea exaltado o estamos buscando nosotros pasarla bien? Y es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué es lo que se busca en la alabanza? ¿Qué es lo que se busca en la adoración? ¿Se busca yo pasarla bien o se busca la gloria y la honra de Dios? Y este texto es tan práctico, mis hermanos, porque a veces yo puedo estar ahí sentado y si de repente los de la alabanza cantan una canción que no me gusta mucho, estoy así como aburrido de que no, esa canción que están cantando a mí no me gusta. A mí me gusta cuando cantan la otra y ahí sí canto alegre a Dios. Y eso, mis hermanos, es algo que debemos ir cambiando. Porque el sentido de la alabanza no es mi satisfacción. El sentido de la alabanza es la gloria y la honra del Señor. El sentido de la alabanza es que Dios sea exaltado. ¿Y qué tiene que ver eso con el texto que estamos leyendo? Todo lo que viene diciendo desde el inicio del capítulo 3. Ellos vuelven a activar el servicio, pero conforme a lo que está escrito. No inventan algo nuevo, no buscan hacer algo con más tendencia. Ellos hacen la alabanza y la adoración, la vuelven a hacer conforme a lo que está escrito. Pero eso no quiere decir que no pueda haber emociones en tu alabanza, que no puedas emocionarte, eso no quiere decir eso. Porque al final del texto dice que ellos cantaban con júbilo, ellos cantaban con alegría, muchos de ellos hasta lloraron y era normal. Por supuesto que era normal que ellos lloraran cuando estaban cantándole a Dios, por lo que venimos comentando. 70 años en exilio, 70 años fuera de tu país, 70 años triste, desconsolado porque destruyeron el templo. Es lógico que tengas muchas emociones encontradas cuando ves que el templo lo están reconstruyendo. Así que lo que acabo de decir no anula las emociones. Lo que trato de decir es que puedes tener emociones cuando estás adorando al Señor, puedes emocionarte, por supuesto que sí, pero debemos hacerlo conforme a lo que está escrito, centrados en la adoración al nombre del Señor, centrados en esa frase que ellos dicen en el versículo 11, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Por eso venimos todos los domingos, por eso le cantamos al Señor. Le cantamos al Señor porque Él es bueno. Le cantamos al Señor porque el Señor lo merece. Adoramos a Dios porque Él es digno. Él es digno de eso. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. Él es digno de que nosotros le rindamos a Él toda la pleitesía, toda la gloria, todo el honor. Él es digno de todo eso. Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y fueron hechas para Él. Porque Él es el dueño de todo, porque Él es el que ha creado todo. Hay incontables razones para nosotros comentarles que Él es digno. Adoramos a Dios porque Él es digno. Alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y como lo comentamos anteriormente, la bondad y la misericordia de Dios no es algo que debe estar condicionado a las circunstancias. Porque el pueblo de Israel, humanamente, pasaron por muchas cosas malas. El pueblo de Israel pasaron 70 años de calamidad. Y vuelvo otra vez a lo que pasó hace unas semanas acá en nuestro país, porque creo que sirve de ilustración. Cuando eso pasó, muchas personas se cuestionaron la fe. Cuando pasa lo del terremoto, cuando muchas personas mueren, cuando pasa lo de los escombros, eso da pie a que muchas personas cuestionen la fe. Muchas personas en las redes sociales se preguntaban, ¿cómo es eso que dicen los evangélicos de que Dios es bueno? Si miren lo que pasó, tanta gente sufriendo, tanta gente murió, miren lo que ahí pasó, ¿cómo es eso que Dios es bueno? Pero nosotros tenemos la firme convicción de que a pesar de que eso sucedió, Dios es bueno. Nosotros tenemos la firme convicción de que su misericordia es para siempre, de que aún en medio del caos su misericordia no ha terminado, de que aún en medio de las circunstancias malas que podamos estar viviendo, su misericordia no termina.
La misericordia de Dios se renueva cada día. Y el versículo 11 dice, para siempre su misericordia con Israel, pero eso también aplica, por supuesto, a la iglesia. El Nuevo Testamento enseña que el pueblo de Dios es uno solo. Efesios capítulo 2, de dos pueblos hizo uno, quitando la pared de separación, el pueblo de Dios es uno solo. Juan capítulo 10, Cristo cuando está ahí con unos judíos, Cristo dice, yo tengo ovejas que no son de este redil. A esas ovejas yo las voy a buscar y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Juan capítulo 10. Así que en el Nuevo Testamento se explica que el pueblo de Dios es uno solo. Así que como en el Antiguo Testamento, en Esdras capítulo 3, ellos podían decir, para siempre es su misericordia con Israel, hoy nosotros podemos decir, para siempre es su misericordia con la iglesia. Para siempre es su misericordia con su pueblo. Así que hermano, yo te animo a que tú atesores eso. Yo te animo, yo te exhorto a que tú atesores eso en tu corazón. A que tú atesores el hecho de que Dios es bueno, de que el Señor es bueno y de que su misericordia es para siempre. Aunque haya momentos difíciles en tu vida, Dios es bueno. Aunque haya momentos en los que estás pasando por alguna dificultad, Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Si tú buscas al Señor de todo corazón, si tú te acercas al Señor, su misericordia te va a alcanzar. Su misericordia te va a ayudar. Su bondad va a arropar tu vida y te va a dar aquella paz que sobrepasa tu entendimiento. Vas a poder hacer como los judíos. Vienen de una calamidad, pero dicen, Dios es bueno. Vas a poder hacer como Job, que después de perderlo todo dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso lo dijo Job. Vas a poder hacer como el apóstol Pablo al final de su vida, en la carta de 2 de Timoteo. Está preso con sentencia de muerte y lo que le escribió a Timoteo es, he peleado la buena batalla y he acabado la fe y me espera la corona de la vida que él ha prometido a los que me aman. El hecho de que Dios es bueno y que para siempre su misericordia debe llevarnos a nosotros los creyentes a pensar incluso más allá de esta vida. Porque el versículo dice, para siempre su misericordia, eternamente. De que aunque en esta vida pasemos calamidades, llegará un momento en que no va a haber más calamidades. Llegará un momento en que no va a haber más tristeza, no va a haber más problemas y no va a haber más pecado. Y en ese momento nosotros vamos a entender que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Y cierro con este último texto. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Perdón, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. En Apocalipsis capítulo 21 habla de la visión del apóstol Juan de un cielo nuevo, una tierra nueva y de una nueva Jerusalén. No voy a entrar en detalles de lo que significa simbólicamente, pero vamos a centrarnos en lo que dice a partir del versículo 22. Y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen de ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Adoración, alabanza. Esto es adoración. Sus puertas nunca serán cerradas y allí no habrá noche, y llevarán la gloria y el honor de las naciones a ella. Que fue un pasaje que leímos también anteriormente cuando estuvimos estudiando el segundo capítulo. Que ese segundo capítulo de Esdras también tiene una representación de lo que pasará algún día en el futuro, mis hermanos. En estos capítulos de Esdras hemos visto al pueblo volviendo a su tierra, volviendo a reconstruir el templo. Y en Apocalipsis dice que llegará un momento en el que todo el pueblo de Dios se va a reunir también. Pero ya no va a haber un santuario en el sentido de que ya no hay un templo físico. Porque ya no hay necesidad del templo físico, porque ahí está la presencia del Señor. Y noten que ahí en ese pasaje de Apocalipsis dice, y las naciones que fueron salvas vinieron y trajeron la gloria y el honor, es decir, adoraron a Dios. Así que nosotros podemos ver la tipología en ese texto allí, mis hermanos.
En Esdras capítulo 3 estamos viendo que el pueblo vuelve a adorar. Y así como el pueblo vuelve a adorar a Dios, llegará el día en el que nosotros vamos a adorar a Dios plenamente. Llegará el día en el que nosotros de manera perpetua vamos a adorar a nuestro Señor, así como lo hicieron ellos. Llegará el día en que nosotros vamos a estar todos reunidos como un solo hombre, todos los creyentes del mundo adorando a Dios, alabando el nombre del Señor, así como lo estaban haciendo ellos en ese momento. En ese momento ellos están alabando a Dios con gozo, con júbilo, con alegría, con sentimientos por ver el templo reconstruirse. Pero el punto es que están adorando a Dios, que están alabando al Señor. Nosotros lo hacemos domingo a domingo, porque nosotros nos estamos preparando para la adoración perpetua que vamos a tener cuando regrese nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por tu escritura. Padre, permítenos entender y hacer como dijo el pueblo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia con Israel. Para siempre es su misericordia con tu iglesia, Señor. Tú eres bueno, tú nunca dejas de ser bueno. Tu misericordia es para siempre. Ayúdanos a ser como el pueblo de Israel, que a pesar de que venía de una calamidad muy fuerte durante mucho tiempo, recordó que tú eres fiel, recordó que tú eres digno. Alzó su voz en unidad y dijo: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Permite, Señor, que cada domingo aquí en nuestra iglesia local te alabe por la misma razón. Que todos los domingos nuestra iglesia te alabe porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú te lo mereces, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayuda a que ninguno de mis hermanos aquí presentes duden eso, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Y ayúdanos, mi Señor, a que aquel que no te conozca todavía pueda reconocerte como el único Señor y Salvador, para que entre en ese pueblo que te adora, para que se haga parte de ese pueblo que sirve a tu nombre y que te alaba porque tú eres bueno. Que aquel que no te conoce recuerde que en algún día Cristo volverá. Y cuando Cristo vuelva, todos los que creyeron en Él, los que creímos en Él, vamos a ser reunidos. Y vamos a alabar su nombre. Vamos a adorar su nombre. Las naciones traerán delante de Él la honra y la gloria. Así que ayúdanos a nosotros a ser parte de esas naciones que en el último día van a rendir honor a tu nombre. Te imploramos, Señor, que nuestra adoración sea bíblica, que nuestra adoración sea como la de esos sacerdotes judíos que hicieron las cosas pero como estaba ya escrito antes, conforme a lo que estaba escrito. Padre, que nuestra adoración sea bíblica y que nuestra adoración tenga el mismo centro, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado y que permitamos, Padre, que como alabanza permitamos lo que pasó en el pueblo de Israel, que todo el pueblo cante, que todo el pueblo adore, que todo el pueblo a una sola voz, con júbilo y gozo en el corazón, cante al Señor. Que tu iglesia te adore, Señor, y que aquel que todavía no te conoce pueda saber que la única manera de adorarte genuinamente es conociendo a Cristo. Padre, llévanos con bien a nuestras casas y permite que este domingo siga siendo de bendición para nuestras vidas, adorando y exaltando tu gran y santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga. Pueden pasar algo y compartir. Necesitaba participarles algo, hermanos. En el segundo salón se preparó un